Desde el Espíritu Metodista, hermanas y hermanos, los saludamos fraternalmente en el amor en Cristo, deseando que el Señor bendiga sus hogares y sus trabajos. Les habla el hermano Humberto Fernández para compartir con ustedes diálogos bíblicos, teológicos y de doctrina metodista, que fortalezcan nuestro espíritu cada día. Amén. Somos uno en espíritu y en el Señor. Somos uno en espíritu y en el Señor. Y rogamos que un día nuestra unión sea total y que somos cristianos los... Hermanas, hermanos, oremos. Amado Padre, en nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, por todas tus bendiciones y también por las pruebas. Señor, te pedimos que en tu infinita misericordia derrames el Espíritu Santo en cada uno de nosotros para que podamos seguir el camino de la salvación, Señor. Para que podamos seguir el camino de la santificación, Señor. Te rogamos, Señor, también que en tu misericordia apartes este mal del coronavirus de toda la humanidad y del país entero. Apiádate, Señor, de tu pueblo que clama por algo más de salud. Señor, te pedimos por todos esos hermanos, hermanas que están enfermos, para que ellos puedan recibir la sanidad que piden. Te pedimos también por todos los hermanos y hermanas que están en condición de calle, para que ellos puedan encontrar un techo, una comida, y para que nosotros también podamos dar un poco de lo poco o mucho que tenemos para nuestros hermanos necesitados. Señor, te pedimos también por nuestra amada Bolivia, para que tú pongas tu mano de paz, de reconciliación, para que este país pueda vivir en el amor de Cristo, pueda vivir en paz y en el amor que tú nos das. Te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Amén. Queridos hermanos, en este espacio dedicado a poder compartir con ustedes temas bíblicos o temas teológicos, hoy vamos a continuar conversando un poco sobre la teología wesleyana y para entender un poco qué es la doctrina de la gracia, basados en un trabajo del reverendo licenciado Jorge Bravo, un pastor metodista peruano, y basados en la teología de Juan Wesley de Colin Williams. Pero veamos cómo veía la justificación nuestro hermano Juan Wesley. Para Wesley decía que la justificación no significaba ser justo o recto literalmente, que eso podía significar la santificación, y que la santificación, ¿no?, es obra que lleva a cabo en nosotros el Espíritu Santo. Pero había algo que nosotros como pecadores recibíamos gratis, y esa era la salvación, es decir, la gracia. Porque Dios en todo su amor nos estaba dando esa gracia de ser salvos. Recordemos lo que dice la Biblia en Romanos 6:14, cuando nos dice: pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8, 9. Entonces, desde el punto de vista bíblico, queridos hermanos, todos los cristianos somos salvos por gracia, por medio de la fe y no por las obras. Y ya no estamos sujetos a la ley, sino a la gracia de Dios. Para Wesley esto era fundamental, y esto le dio nacimiento a su doctrina de la gracia. Y esto era, en su doctrina de la gracia, era entender la manera en que opera la gracia divina en la vida del creyente. Hablar de la gracia divina para Wesley era siempre hablar de que Dios tomaba la iniciativa en el proceso de salvación, y que esa salvación era mediante siempre de nuestro Señor Jesucristo, porque recordemos que nuestro Señor Jesucristo nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí.
Dentro de su teología práctica de Wesley, que nos permite comprender este proceso de la gracia, es que es Dios quien nos está enseñando a caminar, para que luego nos brinde la posibilidad de ser transformados por una acción misericordiosa. El proceso de salvación para Wesley se inicia desde el primer despertar de la gracia en el alma humana, hasta que el proceso termina con la glorificación. Esto naturalmente requiere de que la persona que quiera alcanzar la gracia de Dios debe arrepentirse y debe tener fe. Como Wesley mismo señala, la antesala es el arrepentimiento, la puerta es la fe y el camino de la santificación nos lleva a la salvación. Para algunos ese camino de santificación es también el camino de la perfección, pero no de una perfección como muchos entienden, de que uno tiene que ser perfecto porque solo Dios es perfecto, sino que es el esfuerzo constante del cristiano para poder hacer un camino de santificación, y que en cada camino, en cada etapa de la salvación está presente el Espíritu. No puede haber un camino en la santificación sin la presencia del Espíritu Santo. Si no hay el Espíritu Santo, por nosotros mismos no vamos a poder caminar en ese camino que exige tanto renunciamiento, que es el camino hacia la perfección, hacia la santificación. Para Wesley, que presenta una perspectiva teológica acerca de la gracia, la podemos expresar en la siguiente forma, bajo los siguientes puntos. Primero, que Dios ama a todos, por eso es que nos da su gracia. Dios ama a todos y no está haciendo ninguna distinción, ni de género, ni de raza, ni de condición económica. Todos necesitan la salvación. El siguiente punto, cierto y evidente, es la humanidad toda que necesita ser salvada. Y por tanto, todos pueden ser salvos. O sea, todo aquel que cree en Cristo puede ser salvo. O sea, toda la humanidad puede ser salva. No hay exclusión. Y todos pueden ser salvos hasta la perfección o santificación. El ser salvo exige un camino, como hemos dicho, de perfección o de santificación. Y esto es lo que hace que el cristiano se mantenga de conformidad a los mandamientos del Señor. Y reiteramos, solamente se puede hacer por medio del Espíritu. Si no está el Espíritu acompañándonos, nada de lo que hagamos podrá tener su victoria. Wesley identifica 4 etapas en el proceso de la salvación presente. La primera es la gracia preveniente, la segunda la gracia convincente, le sigue la gracia justificante y la gracia santificadora. Entendamos que Wesley está dividiendo ya la gracia en 4 etapas. Esa gracia que nos da nuestro Señor, para Wesley, se compone de 4 etapas. Y es que en cada etapa, para Wesley, necesita una respuesta humana que sea efectiva. Cada persona, cada cristiano debe hacer lo mejor que pueda para responder a Dios, para Wesley. Y veamos entonces, ahora, adentrándonos en su doctrina de la gracia, ¿qué quedará decir con la gracia preveniente? La gracia preveniente, que proviene del latín gratia preveniens, quiere decir literalmente la gracia que viene antes o que precede, e indica que la gracia de Dios siempre toma la iniciativa y se acerca al ser humano antes de que éste responda. Se le conoce también como gracia anticipante. Es la gracia que viene a nosotros antes de nuestro compromiso sincero con nuestro Señor Jesucristo.
O sea, es nuestra conversión propiamente. Es el Espíritu que nos está invitando a recibir a Cristo. Es el Espíritu que nos está persuadiendo a que no necesitamos al Señor. Es decir, despertamos una conciencia de que es necesaria la salvación. Pero la conciencia para Wesley era un regalo del Señor y que toda gente poseía esto. O sea, mediante la conciencia nos podemos dar cuenta que lo que estamos haciendo bien o lo que estamos haciendo mal. Y en esa gracia preveniente nos damos cuenta que el Espíritu Santo nos está invitando a un arrepentimiento, a una salvación, porque es el Espíritu Santo que actúa constantemente en las personas para llevarlas a Dios. Solo es que tú, hermano, escuches al Espíritu Santo, que lo escuches y que puedas esforzarte por aceptar al Señor y que puedas esforzarte por cumplir sus mandamientos. Una vez que el hombre toma esa conciencia en una gracia preveniente, viene la gracia convincente. Para Wesley, el Espíritu Santo actúa en la persona a través de lo que llamó el convencimiento del pecado. En realidad, todos necesitamos ser convencidos de que vivimos como pecadores, de que estamos en pecado, y nos invita el Espíritu Santo a conocernos tal como somos y nos llama a un arrepentimiento. Recordemos que Wesley mismo pasó este proceso cuando recibe en su experiencia de Aldersgate al Espíritu Santo. Es este momento que el hombre sale de un estado natural por medio de la gracia del Espíritu Santo para, por medio de la fe en Jesucristo, pueda llegar a vivir en santidad. El Espíritu Santo, en ese despertar que hace a los pecadores, lo puede hacer en diferentes formas. Puede hacerlo a través de la predicación. Puede hacerlo a través de alguna experiencia que el hombre viva en su vida, alguna enfermedad, algún accidente, que hace que las personas tomen conciencia de que la vida no había sido lo que estaba haciendo, sino que hay algo más hermoso, que es recibir al Señor y vivir para Él. Cuando estaba lejos de mi Dios, cuando estaba lejos de Él, cayó una buena semilla en mi corazón. Aleluya. Gloria a Dios. Esta semilla fue la palabra de Dios que dio frutos en mi vida. Vamos adelante, hermanos, porque la palabra de Dios está en nuestro corazón. Eso, alábale. Gloria a Dios. Al poderoso.
semilla fue la palabra de Dios, que cambió mi vida para la gloria de Dios, que cambió mi vida para la gloria de Dios. Esa semilla fue la palabra de Dios, esa semilla fue la palabra de Dios, que cambió mi vida para la gloria de Dios, que cambió mi vida para la gloria de Dios. Bendito Jehová, bendito Jesús, bendito Jehová, bendito Jesús. La honra y la gloria será para ti, la honra y la gloria será para ti. En mi corazón brota cánticos de alabanza para mi Dios, y desde el profundo de mi corazón te canto, mi Dios, y recibe estas alabanzas de tus hijos del ministerio. Siervo de Dios, vamos adelante. Abraham, Elizabeth y José, Siempre adelante cantando, alabando al Señor. aleluya. Él cambió nuestras vidas, hermano, Él cambió nuestro ser, y alábale. Gloria a Dios. Cuando estaba yo lejos del Señor, Díselo. cuando estaba yo lejos del Señor, cayó la buena semilla en mi corazón, cayó la buena semilla en mi corazón. Esa semilla fue la palabra de Dios, Díselo. esa semilla fue la palabra de Dios, que cambió mi vida para la gloria de Dios, que cambió mi vida para la gloria de Dios. Bendito Jehová, bendito Jesús, Dilo. bendito Jehová, bendito Jesús. La honra y la gloria será para ti, la honra y la gloria será para ti. Hermanos, Él cambió nuestra vida, Él nos dio una vida nueva y una vida en abundancia. Por eso le alabamos al Cristo que vive. Gloria a Dios. Hermoso es exaltarle, hermoso es gozarnos con estas alabanzas que tocan corazones duros y que nos hacen quebrantar ante la presencia de Dios. Y el Espíritu de Dios mora en nuestras vidas. Sí, Señor. Bendito Jehová, bendito Jesús, bendito Jehová, bendito Jesús. Díselo. La honra y la gloria será para ti, la honra y la gloria será para ti. Bendito Jehová, bendito Jesús, bendito Jehová, bendito Jesús. La honra y la gloria será para ti, la honra y la gloria será para ti. Y a su nombre le damos, Gloria, gloria. y a su nombre le damos, Gloria, gloria. y toda la honra Para Cristo. y toda la gloria. Para Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Así se gozan los hijos de Dios. Para esta acción del Espíritu, Dios está tocando el corazón de cada hombre que está dormido en ese pecado, en la oscuridad del pecado. Y el hombre entonces
va a arrepentirse de su pecado. Y viene la siguiente etapa, que es la gracia justificadora y el nuevo nacimiento, la gracia justificante y el nacer de nuevo. En la gracia justificadora opera, dice, en el momento en el que decidimos no seguir resistiendo más a Dios y aceptamos por fe a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, reconociendo que es Él quien nos justifica. Ya todos nuestros pecados han sido borrados y perdonados, y el sentimiento de culpa ha sido eliminado para siempre de nuestras vidas. Cuando nosotros aceptamos a Cristo y nos sentimos justificados por Cristo, porque solamente la justificación viene por la sangre de Cristo, es que nosotros ya no resistimos al Señor y empezamos a sentir paz, empezamos a sentir el perdón del Señor y empezamos a nacer de nuevo. No un nacer de nuevo material, como alguna vez entienden algunas personas, sino es un nacer espiritual. Así como nace una persona del vientre de su madre y tiene que aprender a comportarse, y el proceso de educación para el hombre es tan largo porque primero es bebé, luego es niño, tiene que ir a la escuela, aprender a leer, a escribir, tiene que pasar todo un colegio que son 13 o 14 años, tiene que pasar tal vez una universidad, un instituto técnico para ser útil en la vida profana. Es igual entonces para el creyente. Cuando aceptamos a Cristo y nacemos de nuevo, nos estamos sometiendo a la soberanía del Señor y a hacer su voluntad, en vivir una fe viva. Pero ese cambio, esa liberación del pecado, que significa un nuevo nacimiento, empieza también una transformación del cristiano, la persona, ¿no? Y entonces inicia un proceso de justificación por la fe y no por las obras. Es decir, igual el cristiano tiene que ir madurando y va a ir en ese camino, va a ir aprendiendo, al igual que cuando ha nacido en forma material, ahora nace en forma espiritual, e igual tiene que ir madurando y tiene que ir en ese proceso de santificación por medio de la fe, acompañado del Espíritu. Entonces tenemos ahí la gracia santificadora. A partir de la seguridad completa de la salvación que acompaña a la fe, se inicia la obra de la gracia santificadora, que es el proceso de santificación del nuevo creyente. Este es un regalo de Dios y una segunda bendición después de la justificación. La persona crece gradualmente en su fe hacia una madurez cristiana, como lo que se conoce como la entera santidad o la perfección cristiana. Para Wesley, considera que en la justificación el pecado ha sido removido de la persona, mientras que en la santificación el poder del pecado ha sido removido. Debemos entender esta gran diferencia, porque en la justificación el pecado ha sido removido. Pero en la otra etapa, ya el poder del pecado, porque el pecado siempre tiene poder en nosotros. Es el mal que tiene poder en nosotros. Es el maligno que va siempre teniendo poder en nosotros. Entonces ya en la santificación ese poder del pecado ha sido removido. Wesley destaca que la justificación es un cambio relativo, pero que en la santificación el cambio es verdadero. La justificación, dice, se refiere a la relación de la persona con Dios, mientras que la santificación se refiere al cambio total en nuestras almas. La justificación es una restauración del creyente en favor de Dios. La santificación es la restauración de la imagen de Dios en el creyente. Por último, justificación es lo que Dios ha hecho por el creyente a través de Jesucristo, su Hijo. Y la santificación es lo que Dios ha hecho en él por medio del Espíritu Santo. En realidad,
no basta haber aceptado al Señor, no basta esa conversión ni ese bautizo, sino que es necesario que el hombre, el cristiano que acepta a Dios, a Cristo como su único Salvador, tiene un camino también bastante largo y difícil en el que tiene que ir acompañado del Espíritu y en el que debe servir al Señor y servir al prójimo. Wesley definía en sus palabras textuales lo que era la santidad. Para Wesley la santidad era: la santidad del Evangelio es nada menos que la imagen de Dios estampada en el corazón. No es otra cosa que el pleno sentir que hubo en Cristo Jesús. Consiste en todos los afectos y tendencias celestiales combinados juntos en uno. Implica un amor tan continuo y agradecido hacia aquel que no nos escatimó a su Hijo, su único Hijo, que nos resulta natural y necesario amar a toda criatura humana, dado que nos llena con entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Es un amor a Dios de tal calidad que nos enseña a ser intachables en toda clase de conversación, que nos capacita para presentar nuestras almas y cuerpos, todo lo que somos y todo lo que tenemos, todos nuestros pensamientos, palabras y acciones, como un sacrificio continuo aceptable a Dios por medio de Jesucristo. Es decir, principalmente, queridos hermanos, en este camino de la perfección, de la santificación, tenemos que tener un adecuado testimonio. Un testimonio de conformidad al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, un testimonio de conformidad a la voluntad de Dios y sus mandamientos. Porque muchas veces nosotros hemos aceptado al Señor, hemos aceptado la doctrina de nuestra iglesia, estudiamos la palabra del Señor, tal vez predicamos, pero nuestro testimonio es todo lo contrario. Y no olvidemos, queridos hermanos, que más que por la sabiduría el conocimiento académico o técnico, vamos a ser juzgados por nuestras actitudes, por el testimonio que hemos dado. Ese testimonio de una obediencia al Señor, de un servicio al Señor y de un servicio al prójimo. Ese testimonio que demuestre que realmente somos cristianos, que nos amamos los unos a los otros. En esto los reconocerán que son mis hijos, decía nuestro Señor Jesucristo. Y en la mayoría de las veces, no digo en todas, no quiero generalizar desde este programa, pero donde más se pelea, a veces es en el templo, a veces en la iglesia. Entonces, todo lo que uno ha predicado, o lo que uno ha recibido a Cristo, o lo que uno se ha bautizado, carece de valor, porque entonces entramos en una dualidad, en una contradicción. Mientras decimos que amamos al prójimo, probablemente por unas horas o un día, al siguiente día nos estamos peleando o estamos atacando. Esto no quiere decir, queridos hermanos, que el cristiano no sepa defender sus puntos de vista, no sepa denunciar las injusticias, sino que principalmente lo haga con amor, con misericordia. Lo haga como lo hacía nuestro Señor Jesucristo. No con la guerra, no con la agresión, no con la agresividad. Y además, acompañando a todo marginado, a todo hombre que tiene hambre de la palabra, pero que más tiene hambre física,
tiene hambre de cultura, tiene hambre de vestirse, y ahí es donde el cristiano debe alentar, debe acompañar. Wesley nos señalaba y nos decía que el Evangelio de Cristo, dice, no conoce otra religión que la social, ni otra santidad que la social. Este mandamiento tenemos de Cristo, que Él ama a Dios, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios si no amamos a nuestro hermano? Esto es algo tremendamente contradictorio. Si decimos yo amo a Dios, yo he aceptado a Dios, yo quiero a Cristo, yo amo a Cristo, como muchas veces se ve. Pero ni salimos del templo y ya estamos haciendo gestos al hermano. Por esto que hay que también conceptuar qué se entiende por una perfección cristiana. Y podemos entender que la perfección cristiana no implica quedar exento de ignorancia o del error, de los defectos o de las tentaciones, ya que no hay perfección absoluta en la tierra, sino que es un desafío constante para el creyente. De modo que si alguien considera haber alcanzado dicha perfección, todavía necesita crecer en la gracia. 2 Pedro 3:18, y avanzar diariamente en el conocimiento y el amor de Dios. Para Wesley, el perfecto amor a Dios y a los hombres es sinónimo de la perfección cristiana o de la entera santificación. Es en este sentido que Jesucristo nos exhorta a ser perfectos como Dios lo es. El apóstol Pablo reconoce que no es perfecto, pero que camina hacia esa meta. Porque no olvidemos que Pablo siempre decía que todos éramos pecadores. Pero señalamos que Jesucristo nos está señalando a ser perfectos como Dios. Recordemos que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces, de algún modo, la perfección cristiana es dejar de un lado una vida mediocre por una vida de calidad, es decir, en santidad consagrada a Dios, para experimentar sus múltiples bendiciones. Este proceso, queridos hermanos, es muy dinámico. No olvidemos que todos somos humanos y que nos equivocamos, y a veces que el hombre quiere hacer algo bueno y por hacer algo bueno cae en error y hace daño. Pero cuando caemos en errores, tenemos que también saber pedir el perdón. Tenemos que saber también arrepentirnos y principalmente tenemos que saber enmendar nuestras acciones, nuestras actitudes. Esto es lo que nos va diciendo Wesley sobre lo que es la perfección cristiana y sobre lo que es la doctrina de la gracia. Y lo que siempre tendríamos que preguntarnos, queridos hermanos, cuando compartimos estos temas, es que si realmente estamos avanzando todos nosotros como cristianos hacia la perfección. Sería bien que todos nosotros analicemos nuestras vidas, nos analicemos, nos encontremos con el Señor y en una actitud muy personal, veamos si realmente nosotros nos estamos llenando del amor de Cristo para poder dar amor a todos, para poder brindar amor a otras personas. Porque si no sentimos el amor de Cristo, no estamos llenos de Él, ¿qué amor podemos dar? Si nosotros no tenemos testimonio de vida, de servicio, ¿qué podemos predicar? Vamos a predicar seguramente falsamente, y en esa falsedad tengan seguridad, queridos hermanos, que el Espíritu Santo no habrá de estar. Si nosotros queremos el cambio, queremos realmente estar con Dios, caminar con el Señor, tenemos que acompañarnos del Espíritu Santo.
Si nosotros queremos levantar obra, queremos levantar evangelización, queremos servir al prójimo, también tenemos que someternos a la voluntad de Dios y tenemos que estar acompañados del Espíritu Santo. Nada de lo que no esté bajo la gracia de Dios, bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo, puede prosperar y puede cambiar. Es lo mismo, esto que nos habla nuestro hermano Wesley sobre la doctrina de la gracia y la justificación. Nada de eso es posible sin el acompañamiento del Espíritu Santo. En cada etapa del hombre el Espíritu está presente. Y tenemos que saberlo sentir y tenemos que saberlo aceptar. Nadie es perfecto, pero sí podemos esforzarnos para ser cada vez más perfecto. Queridos hermanos, hemos compartido muy brevemente lo que es la doctrina de la gracia de conformidad a nuestro hermano Wesley y al hermano Pablo, al apóstol Pablo. Y creemos que con esto, queridos hermanos, tal vez habremos aclarado un poco cómo es el orden de la salvación. Que el Señor los bendiga, queridos hermanos. Amén. Mucha gente está confundiendo religión con salvación. Yo jamás la cambiaré, muchos dicen mi religión. Desde niño me bautizaron, en mi religión nací. Soy creyente de muchos santos porque en ella yo crecí. Tu religión no te va a salvar, ni esos santos te van a ayudar. Ven a Jesús, te dará la vida, vida en abundancia y eterna con Dios. Tu religión no te va a salvar, ni esos santos te van a ayudar. Ven a Jesús, te dará la vida, vida en abundancia y eterna con Dios. Puedes ser un adventista, un testigo de Jehová. Tienes fe en tu religión, eso no te servirá. Tú serás un maometano, un budista o mormón. Tu vida seguirá vacía, sin Jesús no hay salvación. Tu religión no te va a salvar, ni esos santos te van a ayudar. Ven a Jesús, te dará la vida, vida en abundancia y eterna con Dios. Tu religión no te va a salvar, ni esos santos te van a ayudar. Ven a Jesús, te dará la vida, vida en abundancia y eterna con Dios. Vida en abundancia y eterna con Dios. Vida en abundancia y eterna con Dios. Radio Metodista presentó el programa El Espíritu Metodista junto al hermano Humberto Fernández, que se transmite de lunes a viernes en los horarios de 20 a 21 horas. Bendiciones. Somos uno en espíritu y